Hoy vamos a hablar de la espiritualidad. ¿Sos un ser espiritual? No tenés idea, ¿no? Yo tampoco, así que me puse a investigar. ¿Quiénes son los seres espirituales? ¿Es un invento de las personas? ¿Una persona espiritual está bien siempre? ¿Hay que estar sanando todo el tiempo? Hoy vamos a estar viendo de qué se trata un poco la espiritualidad y ver qué tan espirituales somos. Ser espiritual, conceptualmente hablando, se refiere a personas que tienen una conexión profunda con uno mismo, con su entorno, con otros y con lo que se considera trascendental, divino, energía, Dios. Y también tiene que ver con una comprensión un poquito más amplia de la realidad. Ok, hablamos de conexión, pero ¿qué nos hace conectarnos? Entre seres humanos nos conectamos con charlas, miradas, con el tacto, con un abrazo, con la energía, con el calor corporal. Después, por otro lado, tenemos la conexión con nosotros mismos y esto se da a partir de entrar en estado de conciencia, que por un lado es la interocepción, es decir, la capacidad de percibir lo que nos pasa en nuestro interior, en nuestro cuerpo y en nosotros mismos. Y después, por otro lado, lo que es la conciencia implica autogestionar nuestras acciones desde un trabajo interno de autoconocimiento. Siguiendo un poco con todo lo que significa ser espirituales, tenemos por otro lado también la conexión con la naturaleza. La conexión con la naturaleza también implica algo más, un mezclar, un implicarse con la naturaleza. ¿Cuándo? Cuando comemos, cuando tomamos agua, cuando nos conectamos o nos sumergimos en el lago, en un río, en el mar, etc. Cuando respiramos, cuando conectamos con cualquier tipo de elemento que tenga que ver con la naturaleza. Y después, finalmente, después de conectarnos con todo eso, con nosotros, con los otros humanos, con la naturaleza, con todo, eso también implica una conexión con lo divino, con el Dios, con el universo, con el todo, con lo que no se ve. Y en este caso tiene que ver con alguna práctica que tenga que ver con alguna religión, con lo metafísico o con la energía. Pero paremos un toque acá. Porque hablamos de religión. ¿Y ser espiritual implica necesariamente que practiques algún tipo de religión? Si bien la religión es algo espiritual, porque trata de una conexión con algo más, no es necesario practicar algún tipo de religión para ser espirituales. La espiritualidad va más por el lado individual, el lado interno, por una búsqueda de autoconocimiento. Mientras que la religión es algo más colectivo, es algo más establecido. Y la espiritualidad tiene caminos más diversos en general en cuanto a lo que respecta a una persona. Ya con V. Vamos a la pregunta que hicimos al principio. ¿La espiritualidad es un invento de las personas? Bien, por el lado escéptico decimos que sí, que es algo que nosotros inventamos para darnos respuestas a cosas que no tienen quizás una respuesta científica. Dudas o preguntas que quizás son un poco más existenciales y que la ciencia no nos la pudo dar. Creamos prácticas, rituales y mitos que son, sí, creados por nosotros. Aunque muchos digamos que nos hablan como de otras dimensiones, esas cosas. Pero por otro lado, si nos ponemos un poco más como experienciales y más abiertos y más flexibles, podemos entender que quizás en vez de un invento es más bien un descubrimiento. Es una sabiduría que se transmitió para que nuestra encarnación por lo menos tenga un poco más de sentido. Y hay tantos descubrimientos y sabidurías como personas hay en el mundo. Hay muchísima información sobre cosas espirituales. Y en esto quiero hacer como una aclaración. Yo considero que no existe una única realidad, que no existe una forma de ver las cosas y que cada quien tiene su propia realidad. Por ende, si cada persona genera una creencia particular, es parte de la creencia de esa persona y eso no significa que esté mal ni que no exista, sino que es la realidad de esa persona. Otro punto que me pareció importante es esto que dijimos del estado de conciencia. Me encantaría hacer igualmente un video particular sobre el estado de conciencia, sobre la conciencia en sí, porque es un tema muy amplio, pero vamos a hacer una aclaración. Porque, a ver, ¿qué papel juega la conciencia en la espiritualidad? La conciencia es el lugar más desconocido por el ser humano, por la mente, pero es con la que estamos más en contacto sin saber. Se habla mucho del despertar de la conciencia, pero en realidad no es algo que está dormido 100% en nosotros.
Es algo que debe ser reconocido y aprendido, pero que ya al empezar a hacer el reconocimiento ya estamos entrando en ese estado. Ya se está en ese proceso. Pasa que el ego a veces nos lleva a no darle tiempo a eso. Pero las religiones y las sabidurías quizás tienen un poco más de información y un poco más complejas quizás sobre lo que es en sí la conciencia, y por eso quiero hacer un video aparte. Pero más allá de todo esto que dijimos, es muchísimo más simple de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? La conciencia es súper simple. Porque es un estado que te pide muy poco y que te devuelve o te da una inmensidad. Y todo eso es simplemente con la meditación, que también va a tener su video propio. Y acá quiero nombrar a alguien que se llama Deepak Chopra, que seguramente lo conocen, que es uno de los referentes más importantes de las meditaciones y de muchas otras cosas también, que estaría buenísimo que lo conozcan. Y lo que dice sobre la conciencia es que te alinea con el impulso creativo de la naturaleza. Si todo en la meditación tiene que ver con la conciencia, lo que podemos lograr es prácticamente ilimitado. Pero bueno, volvamos, que estábamos con las preguntas de principio, con las preguntas con las que se inició el video. ¿Una persona espiritual está bien siempre? No necesariamente. El camino espiritual es una remoción de emociones, sentimientos, cosas que tenemos guardadas, mambos. Y quienes elegimos este camino sabemos que muchas veces nos da estar sanando nuestros traumas, los de nuestro linaje, vidas pasadas, relaciones que ya tuviste y que quedaron ahí medio truncas. Es un montón, sí. Pero este camino lo que te da es las herramientas para que todo ese transitar y esa sanación de todo esto que recién dijimos sea más liviano. Y te lleva a que quizás estés bien incluso estando mal. Y además estamos encarnados, somos humanos. Venimos a vivir también la experiencia de la Tierra. Y no siempre estamos en paz, vibrando alto, pero sí miramos lo que hay adentro sin disfrazarlo u ocultarlo. Y algo que por ahí nos decimos es que quizás ya no nos podemos hacer los boludos con un montón de cosas. ¿Por qué? Porque el mirar hacia adentro y la introspección lo que hace es darte información y bueno, ¿y ahora qué hacemos con eso? Bien, vamos a ver qué te hace una persona espiritual. En concreto, acciones que tenés que hacer para ser una persona espiritual. Bueno, esto es muy complejo y podría estar hablando horas sobre prácticas religiosas, espiritualidad, rituales, etc. Pero una persona espiritual básicamente dedica un tiempo de su vida, es decir, un tiempo de su día, de su semana, de su mes o lo que sea, de su año, a algún tipo de práctica espiritual, ya sea algo religioso o algo no religioso, algo que tenga que ver con la espiritualidad, y es simplemente eso. Dedicarle un poco de tiempo, y eso es ser una persona espiritual. A ver, grados de espiritualidad, quién es menos o más espiritual, no nos vamos a poner a juzgar. ¿Por qué? Porque no está bueno, básicamente. Y esto me hace acordar un poco a esa frase que dice que es fácil ser espiritual cuando tenés las necesidades básicas cubiertas. A ver, desde el que menos tiene hasta el más multimillonario puede ser una persona espiritual o tener algún tipo de práctica. ¿Por qué? Porque la mayoría de las prácticas espirituales realmente no requieren de grandes inversiones. No es necesario que te vayas a un retiro a la montaña de $10.000 para poder hacer una práctica espiritual. La puedes hacer tranquilamente en tu casa, en el espacio en el que estés, y no necesariamente tenés que tener todos los accesorios y las cositas que la industria te está ofreciendo. ¿Hay una industria espiritual? Sí, la hay, pero ¿de qué no hay industria? Díganme. Todo es comercio. Entonces, queda en vos si vos querés elegir invertir en eso o invertir en otra cosa en tu vida. Industria está en la propia salud física, así que... Pero lo importante es que cada quien transita como quiere ese camino. Lo que importa quizás un poco más es la honestidad en esa búsqueda interna. No cuánto pagas por eso, ni qué estilo de vida tenés. Bueno, vamos a la parte más flashera, quizás más mística. Experiencias místicas, sobrenaturales, paranormales, conexión con entidades no físicas. A ver, en este camino vas a encontrar un montón de personas que dicen ver cosas, dicen experimentar cosas sobrenaturales, chamanes, videntes. Todos ellos son personas que tuvieron o tienen experiencias de vida que los llevan a hacer lo que hoy hacen, ¿sí? Esto es real, ven cosas, escuchan cosas. Y acá vuelvo al tema de que cada realidad es individual. Pero, más allá de eso, lamentablemente somos seres sociales. Entonces
individual, pero sociales. Y esto va a ser cuestión de fe en cada creencia. A ver, algunas personas captan detalles y tienen percepciones que quizás otras personas no. Sienten el estado emocional de otras personas o de algún lugar o perciben patrones, por ejemplo. Y algunos justifican esto con que es una mezcla de empatía, observación, intuición y experiencia. Si alguien tiene una experiencia que considera real, es real para esa persona. El problema es cuando se usa como realidad absoluta o se utiliza para convencer de alguna forma, manipular o imponer algún tipo de idea. Por eso acá quiero aclarar algo, porque quizás esto lo que te genera es una inseguridad en cuanto a quién le vas a confiar tu propio crecimiento personal espiritual o tu propia sanación, etc. Entonces tendrías que tener en cuenta que una espiritualidad bien acompañada nunca tiene que quitarte algo. Al contrario, te tienen que devolver algo. Un buen guía, terapeuta, maestro, vidente, alguien con una sensibilidad no te va a dar la verdad. Te da herramientas para que vos puedas ver esa verdad. Te ayuda a confiar en tu percepción. Te invita más bien a mirar antes que a obedecer. Y quizás muchas veces vas a escuchar que te diga, hace lo que sientas, justamente por esto. Y no importa si esta persona es vidente, terapeuta, si es tu amiga con la que tomas mates y hablas de cosas espirituales, tu tarotista, no importa. Importa que respete tu autonomía. Importa si está realmente alentando tu despertar o reforzando tu dependencia hacia todo eso que hace. Eso. A ver, en conclusión, un poco, porque hablemos un poco de todo. Me encantaría igualmente que debatamos esto. Si tenés ganas de dejar algún comentario acá abajo, estaría buenísimo. Si querés que haga algún video sobre cualquiera de las cosas que dije en este video, querés reforzar algo, si sentís que querés hablar sobre algo, si querés refutar cualquiera de las cosas que dije, que está buenísimo, porque para eso son estos espacios. Déjame un comentario abajo, déjame algún mensaje si querés, escribime también si querés en mi Instagram, deliria.holística. Y eso, estemos en contacto, abramos debate, todas las opiniones sirven, suman y siempre que sea desde lo positivo, bienvenido sea. En conclusión, después de haber hecho como esta especie de resumen o lo que intenté resumir dentro de este video, lo que me parece súper importante es que el camino espiritual no es para volverte mejor, no vas a ser mejor persona, es para volverte más verdadero, verdadera, más vos, más vivo, más presente. Y el camino es hacia adentro. Quizás te parece una frase re de señalador, pero el camino es hacia adentro. Y también, a veces es lindo y placentero y divino, y a veces es tan crudo como una verdad que no querías ver. El camino espiritual no te va a pedir que seas un santo, una santa, solamente que estés despierto, despierta. Y si por ejemplo llegas a dudar, está bien. Si te caes, si no tenés ganas, está bien. Lo único que se necesita es una intención real de mirar. Y cada vez que mirás, ese camino se abre más. Pero también me parece importante decir y pedirnos que no nos aferremos a la espiritualidad, porque no es el único camino a sanar. Y si un día no sentís nada, no tenés ganas o tenés más ganas de mirar una serie y no hacer nada, está bien también, sos humano, sos humana. Y también que la espiritualidad no es una competencia, no hay un premio al más iluminado, la más iluminada, ni nada. La onda es vivirlo sin tanto miedo y tampoco al extremo full vivido, pero bueno, más o menos ir viendo qué es lo que resuena con vos y ya. Así que eso. Si el video te gustó y tenés ganas de ver más, puedes suscribirte, darme like, puedes seguirme en mis redes sociales, puedes darle click a la campanita para que te avise cada vez que suba algún video nuevo y te espero en el próximo video, que vamos a ver de qué será. Si quieres comentar abajo, a ver qué tenés ganas de escuchar, así más o menos lo vamos haciendo como más interesante. Gracias por haber llegado hasta acá.